quiero invitarle a que abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Hemos estado leyendo el libro de las Crónicas y, como hemos dicho antes, pareciera que es pura historia, ¿verdad? Puros nombres, pero no, ¿verdad? Dios siempre tiene enseñanzas profundas que darnos a través de su palabra. Y hoy vamos a comenzar con un versículo que espero que Dios hable a su vida desde que lo vamos leyendo. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Si usted tiene su Biblia, de preferencia, ábrala en este pasaje y constate lo que el Señor nos dice por medio de su escritura. Dice así, primero de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Léanlo ahora ustedes conmigo, si puede, con su voz fuerte, lea este pasaje, este versículo. Dice la escritura: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ore juntamente conmigo y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para comprender su palabra. Dios, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad. Creemos que este es el día, Señor, que tu pueblo, Dios, debe de reunirse para recibir tu palabra. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tu precioso Espíritu ministra nuestras vidas como tú quieres hacerlo, Señor, como tú lo has planeado hacer. Así que nos ponemos en tus manos pidiendo que, Señor, ilumines nuestra mente, toques nuestro corazón y, Señor, el mensaje de tu palabra sea claro para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. He titulado a mi mensaje Entendidos en los tiempos que vivimos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Entendidos en los tiempos que vivimos. Sí, los tiempos que estamos viviendo, yo creo que para la mayoría de nosotros nos hemos percatado que son tiempos de confusión. ¿Sí? ¿Cuántos han sentido que estamos viviendo tiempos de confusión? Hay cosas que no alcanzamos a comprender. Son tiempos de temor por todas partes, de angustia, ¿verdad? Más para algunas personas que están viviendo situaciones difíciles. Para otros son tiempos de asombro. Y pudiera seguir la lista, ¿verdad?, de que los tiempos que estamos viviendo, como dice la Escritura, son días malos, ¿verdad? Yo no sé si usted entiende lo que está pasando, ¿verdad? Primeramente con su vida, porque eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos que entender lo que está pasándonos a nivel personal. Tenemos que entender lo que nos está pasando a nivel familiar. Tenemos que entender lo que nos está pasando a nivel iglesia. ¿Qué tiempos estamos viviendo como iglesia? ¿Sí? ¿Qué tiempos estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro país o aún en el mundo entero? ¿Sí? A lo mejor usted dice: pues mire, yo no me complico la vida, ¿verdad? Yo con que trate de entender lo que me está pasando, con eso es suficiente. Sin embargo, no nos podemos aislar del mundo en el que vivimos. No podemos dejar de entender lo que está pasando, porque lo que pasa en su familia le afecta a usted. Lo que pasa en la sociedad le afecta a su familia. ¿Sí? Así que no podemos aislarnos. Y Dios quiere, hermanos, el deseo de Dios, y por eso mi mensaje de esta mañana es que Él quiere que entendamos lo que estamos viviendo.
No es casualidad que a usted le tocó vivir en este siglo. No es casualidad que le tocó vivir la pandemia, porque las pandemias son históricas, no se han vivido siempre. Pero a nosotros nos tocó vivir esta pandemia. Nos está tocando vivirla porque todavía no salimos. Y no solamente nos ha tocado vivirla, sino sobrevivir dentro de toda esta situación. Así que generalmente Dios tiene un propósito. Cuando Él permite situaciones a nuestras vidas o nos permite ver lo que está pasando en el mundo. Y la escritura aquí en el primer libro de Crónicas, hablando de las tribus de Israel y hablando del ejército que estaba con David, porque si usted ve el capítulo 12 que hemos leído, está nombrando el cronista a las tropas del ejército de Israel por nombres, por tribus. Pero aquí en el versículo 32 que hemos leído no menciona las innumerables tropas de Isaacar, que es una de las tribus de Israel, sino que menciona a 200 principales de la tribu de Isaacar. No sé cuántos notaron esto cuando leyeron, porque estamos leyendo la Biblia y ojalá que usted ya haya pasado este capítulo. Pero dice ahí, si pueden volver a ponerme primero de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿sí? Eran gente de renombre, gente que estaba al frente del ejército y del pueblo de Isaacar, que eran distinguidos porque eran ¿qué? Entendidos en los tiempos. Y si usted va y hace un recorrido por la Biblia, va a encontrar siempre personas en todos los tiempos, gente que es ducha, que sabe discernir los tiempos, que comprende los tiempos. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, ellos eran los entendidos. Él y los muchachos que estaban con él fueron encontrados con mayor sabiduría que todos los sabios que había en el reino de Nabucodonosor. Eran entendidos. Así que yo creo que Dios quiere que seamos entendidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, de todas maneras es lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, estos eran entendidos. Si vamos a las palabras originales del hebreo en cuanto a estos términos, entendidos quiere decir que eran expertos en comprender los asuntos públicos que estaba viendo en ese tiempo. Si vamos a la historia de Israel, usted se va a dar cuenta que en el tiempo de David había habido cambios tremendos, había terminado la era de Saúl, un tiempo muy difícil, habían perdido contra los filisteos, el pueblo de Israel había estado pasando muy mal, pero estos hombres entendían los momentos que estaban viviendo, tanto sociales como políticos. ¿Sí? Eran entendidos. ¿Usted entiende la situación social que está pasando en nuestro país? ¿Entiende la política que estamos teniendo en nuestro país? ¿Sí? ¿O usted nada más dice, pues ahí están estos partidos, ¿verdad? O yo más voto por el que yo creo que es? Pero ¿entendemos lo que está pasando? La Escritura nos dice que esos eran entendidos, conocían el estado en el que se encontraba su país. Y creo que nosotros, si Jesús dijo que somos la luz de este mundo, hermanos, y la sal de esta tierra, debiéramos ser muy entendidos. ¿Por qué? Porque la gente demanda razón de nuestra fe. La gente viene a usted y le pide ayuda porque no entiende lo que está pasando a veces con su vida, empezando por ahí. Estos hombres no solamente eran entendidos, dice la Escritura, que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Sí? Subraye eso también allí en ese versículo. No solamente eran hombres distinguidos principales, no solamente eran hombres con discernimiento para comprender los tiempos que vivían,
sino que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Sí? Y esto es muy importante. No solamente necesitamos el conocimiento. Para eso usted y yo necesitamos, ¿verdad?, conocer y discernir los tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad para poder responder a tantas preguntas, para poder comprender por qué la gente actúa así, por qué esas actitudes, por qué esos pensamientos a nivel general o popular, porque hoy en día decimos, ¿cómo la gente puede ir con esta corriente? ¿Sí? ¿Cómo la gente puede estar actuando así? ¿No se ha preguntado usted? ¿Que no le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? O sea, y decimos, el mundo está de cabeza. Pero usted sabe por qué. ¿Sí? ¿Conoce las necesidades que hay a su alrededor? Necesitamos saber, hermanos. ¿Sí? No le digo que se la tiene que pasar todo el día en el periódico, viendo el internet o viendo la televisión, ¿verdad? Pero por lo menos debemos saber lo que está pasando en nuestros tiempos. ¿Sí? De esa manera, hermanos, el mensaje que usted y yo demos será un mensaje que vendrá de parte de Dios. ¿Sí? Será una respuesta para la gente que necesita del Señor. Ojalá que nosotros sintamos esa compasión que sentía Jesús cuando iba por las aldeas. Y dice la Escritura en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Así ve usted a la gente? Porque muchas veces vemos a la gente con indiferencia o con enojo, pero cuando la vemos con compasión. Jesús era entendido en los tiempos que estaba viviendo Israel, espiritualmente, socialmente. Él entendía las situaciones políticas, la invasión romana, bajo el yugo que estaban, y él tenía compasión de la gente. Así que si usted quiere un mensaje relevante, que puedas sacudir a las personas y sacarlas de su letargo espiritual, emocional en el que están, necesitamos no solamente tener entendimiento o conocimiento de lo que está pasando, necesitamos pedirle mucha gracia y sabiduría a Dios. Porque como dijo Daniel, como se lo dijo a Nabucodonosor, le dijo, es de Dios que viene la sabiduría. ¿Sí? O como lo dijo Santiago, ¿verdad? También el apóstol. ¿Sí? De lo alto viene la sabiduría, del Padre de las luces. Así que necesitamos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, mental. Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que le daba sabiduría a esos hombres, el que le dio la sabiduría a Daniel, a Isaías, Jeremías, para entender los tiempos que vivían. Y Dios nos ha dotado de su palabra para entender los tiempos que estamos viviendo. Hay un plan, hermanos, un plan de Dios. Algunos lo han llamado el plan profético. Y nosotros debiéramos de saber en qué tiempo estamos en ese plan profético, o en esos tiempos que estamos viviendo. Antes teníamos ahí en esa pared, no sé cuántos se acuerdan, la cronología del mundo, de todos los sucesos del mundo. ¿Sí? Ya la quitamos porque pues nadie la veía. A usted sí la vio, ¿cuántos llegaron a verla? Pero a verla que se fueron hasta allá a verla. No que la vieron desde aquí, pues así está cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estaba toda la cronología. Si usted quiere tenerla, yo le puedo dar los datos para que si la quiere la pueda conseguir. Pero son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que ver dónde estamos. Por ejemplo, ¿usted entendió lo que pasó este 19 de septiembre pasado? ¿Sí? ¿Lo entendió? ¿O nomás se asustó? ¿Sí? Pero nos conmocionó, ¿verdad? Otra vez tembló el 19 de septiembre.
¿Sí? Y algunos, yo por ejemplo, estaba en un pueblito que no oí la alarma sísmica, no sentí el temblor. Cuando me llaman me dice, oiga, ¿sintió el temblor? Pues ¿qué no fue el simulacro? Pues acaba de pasar el simulacro, ¿no? Pues no. Todos fuimos sorprendidos con un temblor o terremoto de 7.6, que no lo sentimos. Ahora sí pudimos decirles a los otros, ahora saben lo que se siente, ¿verdad? Por lo menos se dice que unos 10 estados de nuestra República Mexicana fueron sorprendidos. Varios de ellos nunca habían experimentado un temblor de esa magnitud, ¿sí? Lo más sorprendente es que se vuelve a repetir un 19 de septiembre, ya por varias ocasiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una casualidad? ¿Sí? No hay, ¿verdad? Creo que ni los científicos no pueden dar una explicación. El que se volviera a repetir, ¿verdad? Y casi con una diferencia ni de una hora, hizo ver a muchos que las posibilidades de que volviera a suceder en esos momentos o en esas horas era casi imposible, o era una muy remota la posibilidad. Pero la Escritura nos habla de eso. Amén. Mateo 24, del 3 al 8, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen, Mateo 24, fíjese lo que dice del 3 al 8. Al Señor Jesucristo le preguntaron acerca de los tiempos y el Señor respondió. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se fija que le están preguntando por los tiempos, ¿sí? Porque Israel y los que estaban ahí en ese momento sabían de las profecías que había desde tiempos antiguos, y le están preguntando al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ¿sí? Como la pandemia, y hambres, como muchos lugares, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Sí. Ahí está una respuesta, ¿verdad? Si usted lo quiere ver dentro del plan profético que marcó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es principio de dolores, ¿sí? Y cuando hay dolores de parto, ¿verdad? La mujer que los tiene y todos los que están ahí cerca saben que ya pronto viene el bebé. Y está el Señor hablando de su venida, está hablando de que pronto viene, hermanos, y las situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido en estos, por lo menos en estos últimos 2 años, nos hace ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Más cerca de lo que a lo mejor nosotros nos imaginamos. Porque algunos de nosotros que tenemos parientes, familia cristiana, desde que a lo mejor éramos niños oíamos que Cristo venía, ¿verdad? Muchos himnos preciosos, cánticos espirituales hablan de la venida del Señor. Y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos la anhelan? ¿Cuántos creen que Cristo venga? Pues, pero todo eso se tiene que cumplir, hermanos. Sí. El que ya haya, ¿verdad?, señales como las que hemos estado viendo en estos tiempos nos habla de que pronto Cristo viene, porque son demasiadas, entre comillas, coincidencias. ¿Sí? Una señal, ¿verdad?, es un acontecimiento que demuestra el poder de Dios. No es algo meramente natural.
Una señal o la señal de la que está hablando aquí la Escritura, repito, son acontecimientos que demuestran el poder de Dios, indican, ¿verdad?, acontecimientos grandes, tales también como juicios. Creo, hermanos, que no es casualidad lo que el mundo está viviendo, que el mundo está siendo sacudido, México está siendo sacudido. Y muy probablemente sea por el juicio de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta, ¿sí? Estas señales son evidentes, notorias. Necesitamos saber o entender que de alguna manera Dios está advirtiendo que viene pronto, que Él está tratando con el mundo, ¿sí? Por lo menos con nuestra nación, el Señor está tratando. Hay tanto derramamiento de sangre. ¿Usted sabe cuántos muertos tenemos por día? No me refiero a los que mueren por muerte natural, no. Por muerte dolosa, por homicidio intencional. O sea, gente asesinada. Hace unos días veía como un periodista estaba interpelándole al presidente de la República. No sé cuántos vieron. Y le estaba diciendo, ¿verdad?, las estadísticas. Tenemos el sexenio donde hay más muertos, donde al ritmo que vamos de homicidios, si continúa ese ritmo, hermanos, creo que estaremos llegando a los 200,000 o algo así. Promedio de 84 personas, si no mal recuerdo, de homicidios dolosos diarios. Diarios. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, desde que Caín mató a Abel, derramó sangre y por eso vino juicio. Y por eso quedó maldita la tierra. Así dice la Escritura. ¿Sí? Imagínese por uno. Imagínese por tantos miles. Tanta maldad. Tanta maldad. No es casualidad entonces lo que pudiera estar, lo que ha estado viniendo y lo que pudiera aún más venir a nuestra ciudad o a nuestro estado país. Ahora, esto no le digo para que tenga miedo, ¿no? Eso no es para que usted se aflija más, ¿verdad?, sino para que podamos despertar. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿A qué nos está llamando Dios en este tiempo? Creo que a tres cosas, y con esto quiero terminar. Número uno, le estaba diciendo, despertar. Porque pareciera que estamos dormidos, estamos, ¿verdad?, muchas veces ya tan acostumbrados a las muertes. Gracias a Dios aquí en Oaxaca no es como en otros estados, hermanos. En otros estados la gente vive en terror, porque en cualquier momento hay enfrentamientos en la calle con la delincuencia organizada, contra la delincuencia organizada o entre ellos mismos. Mucha gente vive en ese temor, pero muchos vivimos indiferentes. Ya no nos sorprenden las noticias. Muchos viven como adormecidos y en algunos como en estupor, con un total desconocimiento de lo que está pasando en el mundo. Así que la idea, hermanos, el propósito de este mensaje es despertarnos. Como dice la Escritura en Efesios 5:15, ¿quiere leer conmigo Efesios 5:15? ¿Qué dice? Fíjese, el Señor nos lo dice ahí muy claramente. Bueno, desde el versículo 14, por favor. Dice, por lo cual dice, ¿sí? Desde el 14, gracias. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo andas, no como necio, sino como sabio. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu Santo o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes. Dígale a su vecino, despiértate, no más ahorita, ¿verdad? Que ya te estás durmiendo. Despiértate espiritualmente. Despiértate. O sea, quítate ese sueño espiritual. Ya es tiempo. ¿Este mensaje fue dado para el mundo, hermanos? No, este mensaje del apóstol Pablo fue dado para la iglesia de Éfeso. Y es para nosotros por consiguiente en este tiempo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los Cristos y te alumbrará. Levántate, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que Dios nos está diciendo que despertemos, que veamos lo que está pasando, ¿sí? Pero también Dios nos dice lo que debemos de hacer. Y en este pasaje nos dice, mira con diligencia cómo andas, ¿sí? Porque a lo mejor usted piensa que anda bien. Pregúntenle a los que están a su lado, ¿verdad? Que no tienen pena para decirle cómo anda usted. Pregúntele, ¿verdad? Pregúntele a su cónyuge, pregúntele a su papá, su mamá, a su hijo, ¿verdad? Es todavía más difícil, ¿verdad? Pregúntele y aproveche. Dice el Señor que no andemos como necios, sino como sabios, para que seamos entendidos. Nos dice también que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, que no nos embriaguemos con vino. Y alguno puede decir, yo no me emborracho, hermano, yo nomás me tomo una poquita así. ¿Sí? Como quiera andas embelesado en eso o en otras cosas. Si entendiéramos los tiempos que estamos viviendo, hermano, no perderíamos tanto el tiempo en tantas cosas. De verdad, fuéramos más diligentes para buscar a Dios, fuéramos más diligentes para hacer cosas provechosas, si fuéramos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Dice el Señor, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu de Dios necesitamos buscarle con clamor, buscarle con pasión. Y el Señor pronto responde, hermanos, y nos llena de su Espíritu y nos mueve en su Espíritu Santo, porque el deseo del Señor es guiarnos cada día con su Espíritu Santo. Para eso nos lo dio Dios, por eso nos lo prometió Cristo. Así que lo segundo es oremos, ¿sí? Oremos. La Escritura nos dice en Joel 2:12 que necesitamos orar. Si me hacen favor de poner esa cita. Mientras la ponen, ya sé, gracias. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Siguiente. ¿Sí? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Sí? Rasgad vuestro. ¿Sí? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? ¿Sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Siguiente. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y último, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella,
¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Sí? Es lo que la gente a veces pregunta, ¿dónde está tu Dios? Pues no, que tu Dios es poderoso. ¿Sí? Por eso tenemos que clamar al Señor. Pero si usted se fija en este texto, como en otros, como Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Habla de clamor, habla de orar al Señor, sí, pero dice congreguen a los ancianos, nosotros les convocamos aquí los viernes a orar. Y usted ni por internet ora. De verdad, hermanos, somos tan indiferentes. Aquí el Señor dice, convoquen. ¿Sí? Si yo no convoco, hermano, usted tiene toda la autoridad para decirme, hermano, usted ni convoca. ¿Sí? Pero necesitamos buscar a Dios. Necesitamos despertar de ese letargo, porque en algunos ya son años. Necesitamos volvernos a Dios para poder compartir a otros, hermanos, porque muchos se están yendo de este mundo sin Cristo. Y a lo mejor usted está feliz porque dice, bueno, yo ya tengo a Cristo, ¿verdad? Pero ese no es el sentir del Señor. El sentir de Dios es usar su vida, la mía. Quiere que con mucha pasión, con mucho denuedo, impulsados por el Espíritu de Dios, vayamos a otros. Porque muchos se están perdiendo. Muchos se están yendo al infierno porque no tienen a Cristo. Él es el único medio de salvación. Así que vamos a despertar. Dios nos está llamando a hacerlo para entender los tiempos que estamos viviendo. Y que como estos 200 de la tribu de Isaacar seamos dirigidos por el Espíritu de Dios para saber lo que hay que hacer y ayudar a otros a hacerlo. Oremos, hermanos. Yo quiero invitarles en esta mañana a que oremos y que le diga al Señor, Señor, antes que vaya y despierte a otros, despiértame a mí. Despiértame para orar en las madrugadas, en las mañanas. Ayer oía a un hermano orar bien bonito y decía, Señor, despiértame en la madrugada, por favor. Y seguro que el Señor lo hace. Porque si usted quiere orar en el día, usted, a ver, un hombre y una mujer tan ocupado que el Señor está tocando ahí para hablarnos y para platicar con nosotros, pero pues estamos tan ocupados. Pues entonces busque un tiempo. Busquemos un tiempo para hablar con Dios, para orar, para clamarle. Y para decirle, Señor, necesito que me saques, me levantes. Quiero entender lo que estoy viviendo y quiero ayudar a otros también a que lo entiendan. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar a nuestro Dios. Si podemos cerrar nuestros ojos, si gusta levantar sus manos al cielo, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a tomar lo que de ella nos corresponde. Si usted ha estado siendo entendido en los tiempos, pídale al Señor más sabiduría, más entendimiento. Si usted está comprendiendo lo que pasa en su vida y quizás en la vida de otros, pídale gracia a Dios para poder salir avante usted primeramente, pero también para poder ayudar a otros. Porque un ciego no va a guiar a otro ciego, porque ambos caerían al suelo. Pero Dios nos ha abierto nuestros ojos para que vayamos y abramos a otros
sus ojos y puedan entender su necesidad de Dios y puedan entender que necesitan al Señor. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Has sido misericordioso, Señor. Un día, Señor, tuviste misericordia, llegaste a nuestra familia o llegaste a nuestra vida y nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias porque, Señor, no éramos pueblo de Dios, pero por Jesucristo somos parte de tu pueblo, de un pueblo santo, de un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora somos soldados de Jesucristo. Y como los de la tribu de Isaacar, que eran soldados entendidos, sabios, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacerlo, Señor. Danos ese entendimiento espiritual. Danos esa comprensión, Señor, que viene de lo alto, con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor. Ayúdanos a comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a entender lo que necesitamos de ti, Señor. Despiértanos, Dios. Despiértanos espiritualmente, Señor. Que podamos comprender y ver las cosas como tú las ves, Señor. Que venga ese conocimiento de tu palabra, Señor, para darnos entendimiento, para darnos guianza, dirección y hacer lo que tenemos que hacer. Que como los de la tribu de Isaacar, Señor, llevemos tu mensaje. Digamos a tu pueblo lo que deben de hacer, Señor, y que ellos nos escuchen. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Llénales de tu gracia, llénales de tu Espíritu Santo. Usa nuestras vidas, Señor. Creemos que, Dios, tú vienes pronto. Y vienes por una iglesia, Señor, santa, pura. Vienes por una iglesia que ha cumplido el propósito mientras la tengas en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a llevar tu evangelio. Ayúdanos a compartir en todo momento, en toda oportunidad que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Pido, Señor, que bendigas cada persona que está aquí, los que están escuchando, los que escucharán después este mensaje. Bendícelos, Señor, con tu presencia. Los que necesiten libertad o liberación en sus mentes, en su alma, Señor, obra con tu precioso Espíritu. Que despiertes, Señor, a buscar tu rostro con todo el corazón. En el nombre de Jesús, despiértanos, Señor, como iglesia, para cumplir lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Cuando pase por las aguas o el fuego, escúchalo bien. Está escrito, estaré contigo.